Aprende fácil a hacer este lindo corazón que te traigo perfecto para decorar el centro de tu pulsera. Para la base de la pulsera voy a utilizar hilo, este es de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que tú prefieras en el color que también más te guste. Inicio tomando 2 hebras, cada una de 50 centímetros, las voy a doblar por toda la mitad para quemar y adelgazar las puntas de los hilos. Esa parte del procedimiento es súper importante ya que vamos a trabajar con cuentas. Vamos a tomar el encendedor, quemar la punta del hilo durante algunos segundos y con nuestro dedo girando hacia la parte de arriba vamos a dejar la punta más delgada. Y con unas tijeras vamos a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya quedaría listo para comenzar a trabajar. Me quedo en uno de los extremos de las 2 hebras de los hilos y aquí voy a tomar estas mostacillas, son doradas número 6. Las paso a través de las 2 hebras de los hilos y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar súper bien. Luego corto los hilos que me sobran, quemo y pego y ya me quedaría lista esta primera parte de la pulsera. Una vez y ya tengamos listo este primer acabado, vamos a tomar el metro y vamos a dejar una medida que puede ser de 7 u 8 centímetros. Realizamos otro nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o tabla con gancho. Vamos a tomar una hebra de hilo nuevamente, esta va a ser de 60 centímetros, pasamos una de las puntas por debajo de los hilos que están fijos en la mesa, la otra la pasamos por encima y al jalar nos va a quedar en todo el centro. Y aquí vamos a empezar entonces tomando la hebra de hilo que sale hacia la derecha, la traigo pasándola por encima de los hilos centrales, formando de esta manera una especie como de P. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de esta, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, que sería donde se forma esta cruz, lo saco por encima de esta orejita y comienzo a jalar. Aquí vamos a ajustarlo súper bien, sujetándola un poco para que no se mueva. Vamos a unirla a ese nudo sencillo que habíamos hecho previamente, tomamos la hebra de hilo de la izquierda, la pasamos por encima de los hilos centrales, formando una Q. La de la derecha la paso por encima de esta, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita y voy a jalar hasta ajustarlo muy bien, formando aquí el primer nudo plano completo. Repito lo mismo con el hilo de la derecha, formando aquí la P, el hilo de la izquierda, pasándolo por encima, regresándome por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo ajustándolo muy bien, formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo, ajusto nuevamente, sería el segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo paso a paso que te acabo de explicar hasta completar la medida que necesito para la primera parte de la pulsera. Ya más adelante te voy a hablar de medidas para que con ellas te puedas también basar. En caso tal que quieras que la pulsera te quede más larga o más corta, entonces puedes aumentar o disminuir la cantidad de tejido de nudo plano que vamos a realizar tanto en esta primera parte de la pulsera como en el que vamos a realizar más adelante. Aquí ya finalicé de realizar el último nudo y como puedes ver en total tejí 5 centímetros, es lo que te había dicho. Si la quieres más larga, tejes más, si quieres más corta, tejes menos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a quitar nuevamente las cintas de enmascarar de la mesa de trabajo, vamos a cortar los hilos que me sobran de los hilos anudadores, que son aquellos con los cuales yo venía realizando el nudo plano. Vamos a cortarlos dejando más o menos una medida entre 1 o 2 centímetros y con el encendedor vamos a quemar la punta teniendo mucho cuidado y precaución y haciendo presión sobre el mismo nudo que veníamos realizando para que ella quede pegada. Recuerda que estos hilos son especiales para este tipo de trabajos. Realizamos un nudo sencillo y lo vamos a ajustar súper bien aquí donde finalizamos el último nudo plano que veníamos tejiendo. Para este diseño vamos a utilizar también balines, estos son dorados de 3 milímetros. Te sugiero en lo posible que consigas en acero inoxidable. Y esos son cristales también de 3 milímetros. Yo elegí este tono morado porque me parece que corta súper bonito con el color de hilo que elegí para mi pulsera. Voy a fijar esto nuevamente a la mesa de trabajo o a la tabla con gancho, ya depende de donde tú estés trabajando. Y llegó el momento ya de formar el corazón.
Voy a comenzar tomando la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. A través de este hilo paso el primer balín y lo voy a tomar de esta forma. Con la punta del hilo que me queda hacia arriba voy a bordear mi dedo, a sujetarlo y tomo la hebra de hilo de la derecha. Lo voy a pasar a través del balín en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo. Y aquí lo voy a comenzar ya a jalar. La idea de hacer esto es para hacer un cruce de hilos que es muy importante en esta primera parte que vamos a empezar a formar del corazón. Vamos a jalar los hilos, acercar el balín lo más que se pueda a ese nudo que habíamos hecho antes y una vez y esté bien derecho este primer balín, tomo la hebra de hilo que sale hacia la derecha. A través de esta hebra de hilo voy a comenzar pasando 3 cristales. Recuerda que estamos utilizando tanto los cristales como los balines del mismo tamaño. Paso estos 3 cristales y los voy a llevar deslizándolos por el hilo para unirlos a ese primer balín que había pasado. Aquí, teniendo ya esta parte lista, voy a tomar la hebra de hilo que sale nuevamente hacia mi izquierda. A través de este hilo voy a pasar nuevamente un cristal. Lo voy a unir nuevamente al balín y en este mismo hilo que tengo a mi lado izquierdo voy a pasar un balín. Y aquí vamos a hacer lo mismo que te expliqué anteriormente. Vamos a cruzar los hilos. Bordeo con mi dedo esa punta que me queda hacia la parte de arriba, tomo el hilo de la derecha y lo paso en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo. Termino de sacarlo completamente, voy jalando las hebras de hilo. Jalo completamente hasta unir el balín a los cristales. Me debe de quedar así. Ahora que ya tengo esta parte formada, voy a tomar nuevamente la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. En esta hebra de hilo voy a comenzar a pasar 3 cristales. Por esa razón es que te decía al principio que la parte de adelgazar las puntas de los hilos es muy importante para el diseño que estamos formando en el día de hoy. Deslizo nuevamente los 3 cristales para unirlos a ese balín y me debe quedar así. Ahora voy a continuar con el hilo que tengo ubicado hacia mi lado derecho. Tomo nuevamente entonces aquí el hilo y voy a pasar un cristal. También lo voy a deslizar y lo ubico hacia un lado de ese último balín. Tomo esta misma hebra de hilo y por aquí vamos a pasar lo que es otro balín. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cruzar el hilo que está ubicado, en esta ocasión sería hacia mi lado izquierdo. Traigo la punta de este hilo y la voy a pasar entonces en sentido contrario para hacer el cruce de hilos. Aquí voy a jalar este hilo y comenzamos a jalar las dos puntas. La idea es aquí unir nuevamente este balín a los cristales y me debe quedar de esta manera. Para continuar con el diseño vamos a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi derecha y en esta hebra de hilo vamos a pasar aquí 3 cristales nuevamente. Paso los 3 cristales, los deslizo nuevamente a través del hilo y los ubico aquí. Tomo ahora el hilo que sale hacia mi lado izquierdo, paso por aquí un cristal nuevamente, lo deslizo hasta unirlo acá a ese último balín que había pasado y en esta misma hebra de hilo paso un último balín. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo y es a cruzar el hilo que tengo ubicado hacia mi lado derecho. Paso la punta de arriba hacia abajo y comienzo aquí a jalar y como puedes notar de esta forma ya vamos finalizando la creación de este lindo corazón con cristales y balines y así me debe de quedar. Para continuar con el diseño vamos a tomar nuevamente con mucho cuidado sosteniendo los hilos. Vamos a jalar cada una de las hebras de hilo por última vez y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Y ese nudo vamos entonces aquí a ajustarlo muy bien y debe quedar lo más pegado posible a ese último balín que habíamos pasado. De esta forma hemos finalizado ya la realización del corazón. Vamos a hacer el mismo tejido en el otro lado de la pulsera utilizando la misma medida. Recuerda que vamos a tomar nuevamente aquí la hebra de hilo de 60 centímetros, llevarla a todo el centro e iniciar el tejido del nudo plano. Recuerda iniciar hacia el lado derecho, continuar
con el lado izquierdo y así sucesivamente hasta completar la medida de 5 centímetros. Al finalizar, cortamos las puntas del hilo que nos sobran, quemamos y pegamos y hacemos el último nudo donde finalizamos el último tejido que hicimos. Este es un nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien y listo. Jalamos cada una de las hebras de hilo y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y como te había comentado anteriormente, ya te voy a dar a conocer la medida en que dejé toda la pulsera, tanto el corazón como el tramo tejido, en total 13 centímetros, más o menos 6.5 centímetros desde el centro del corazón hacia cada extremo. Ahora, para cerrarlo, tú puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Me parece que queda súper bonito con el diseño en que estamos trabajando en el día de hoy. Tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales de la pulsera y la llevo a todo el centro. E inicio el tejido del nudo plano hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo. Abajo te comparto el enlace de un tutorial completo y detallado paso a paso de esta técnica, así como también la del nudo barrilo franciscano, si es la que prefieres hacer para este diseño. Lo importante es que seas feliz y que te disfrutes mucho de este paso a paso. Finalizo creando más o menos unos 3 a 4 nudos planos completos y cuando ya lo tenga listo voy entonces aquí a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar para finalizar este cierre de la pulsera. Por eso lo hago un poco rápido, ya te lo he enseñado en muchos tutoriales, incluso te estoy compartiendo abajo el enlace del tutorial completo de esta técnica. Aquí ya, como puedes ver, finalicé esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy, un diseño de corazón formado con cuentas. Estoy utilizando balines y también cristales. Espero que te animes para hacer la tuya. Para este precioso diseño en el que vamos a hacer una pulsera llena de colorido gracias a las mostacillas, voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros que puede ser hilo chino o taiwanés. Voy a iniciar tomando 2 hebras de 45 centímetros cada una. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo, también conocido con el nombre de nudo simple. Vamos a ajustarlo súper bien, jalando bien las hebras de hilo, llevándolo bien hacia el extremo. Y cuando ya esté aquí ubicado, cortamos los hilos que sobran, quemamos con el encendedor y pegamos sobre el mismo nudo. Y listo. Y ahora nos vamos a ir hacia el otro extremo de las 2 hebras de hilo. Y aquí vamos a quemar y adelgazar cada una de estas puntas. Voy a tomar el encendedor, quemar la punta del hilo durante algunos segundos, con mi dedo girando hacia arriba la adelgazo. Cuando ya tenga esta parte lista, entonces voy a tomar una mostacilla número 6 o puedes tomar también un balín de 3 milímetros y lo pasamos a través de las 2 puntas de los hilos. Y esto lo vamos a llevar hacia el otro extremo, es decir, hacia donde habíamos realizado el nudo previamente. Y desde este extremo dejo una medida entre 6 a 7 centímetros. Realizo aquí otro nudo sencillo, ajustamos súper bien y ya nos quedaría listo para fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo, esta es de 100 centímetros o de 1 metro. Tomo esta hebra de hilo y la voy a doblar por toda la mitad. Aquí vamos a quemar y adelgazar también ambas puntas de los hilos, de igual forma como ya te lo había explicado. Cuando ya la tenga lista, voy a tomar una de las puntas y la paso por debajo de los hilos centrales que tengo fijos en la mesa y voy a jalar hasta ubicarla en todo el centro. Cuando ya la tenga así, tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de mi izquierda lo paso por encima de esta, me devuelvo con este mismo hilo pasándola por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esa pequeña cruz, la saco por esta orejita y comienzo a jalar sosteniendo siempre con mis dedos ya que es el primer nudo. Jalo completamente, ajusto y esto lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Voy a hacer ahora nuevamente lo mismo, pero tomando el hilo de la izquierda, pasándolo por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos donde está la cruz,
lo saco por la orejita, jalo hasta ajustarla muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo. Formo la P con el hilo de la derecha, paso el hilo de la izquierda por encima de este, me devuelvo con el mismo hilo, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, jalo completamente, ajusto y ahora formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de ese, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo, ajusto muy bien y formo el segundo nudo plano completo. De esta manera completo ya con este último nudo 4 nudos planos completos y me debe quedar así. Más o menos esto debe de medir 1 centímetro si estás usando el mismo grosor. Y ahora para decorar nuestra pulsera voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en los colores que tú prefieras. Lo importante es que combine con el color del hilo que estás utilizando. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho y a través de este voy a comenzar pasando 2 mostacillas de un mismo color. Voy a iniciar por estas mostacillas que dan un tono más bien en plateado. Me encanta cómo se ve este color combinando con el color morado del hilo de la pulsera. Voy a bajarlas completamente hasta que se unan al último nudo que había realizado. Y aquí voy nuevamente a realizar el nudo plano iniciando hacia el lado derecho. Formo entonces la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con ese mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ir ajustando poco a poco. Las mostacillas te van a hacer dar un tope, hasta allí realizas el nudo, es decir, debe de quedar de esta forma. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es realizar el nudo pero hacia el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos formando la Q. El de la derecha por encima de este, me devuelvo con el mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esa orejita y comienzo a jalar. Aquí termino de ajustarlo muy bien y listo, me debe quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el hilo que sale hacia mi lado izquierdo y en esta ocasión a través de este hilo paso dos mostacillas en un mismo color. Aquí elegí el color blanco. Las voy a llevar y unir con el último nudo que había realizado. Y nuevamente vamos a hacer aquí el nudo plano iniciando de nuevo hacia el lado derecho formando la P. El hilo de la izquierda por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita y comienzo a jalar. Nuevamente las dos mostacillas blancas me van a dar un tope. Hasta allí voy a realizar el nudo plano de la derecha. Ahora continúo con el nudo hacia el lado izquierdo para que me quede un nudo plano completo. Y aquí termino de jalarlo muy bien hasta que me quede bien ajustado y listo. Y nuevamente vamos a continuar con el lado derecho y así sucesivamente hasta completar el largo total deseado que queremos para esta parte de la pulsera. A lo largo de todo este diseño yo voy a pasar en total 40 mostacillas que están repartidas en 6 colores. Y recuerda que cada que vamos a pasar 2 a través de los hilos deben de ser del mismo color para que generen el efecto del diseño que te estoy mostrando. Tú puedes pasar mayor o menor cantidad de mostacillas, depende del largo total que quieras para la pulsera. Cuando ya esté finalizando con el último par de mostacillas, voy a terminar de realizar nuevamente 4 nudos planos completos. Recuerda que de esta forma también iniciamos la pulsera. Aquí ya estoy finalizando de realizar ya el cuarto nudo y listo. 4 nudos planos completos. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos aquí a cortar los hilos que me sobran dejando más o menos una medida de 1 milímetro, quemar con el encendedor y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Lo repito con las 2 hebras de hilo anudadores que me sobran y listo. Voy a realizar aquí un nudo sencillo nuevamente que fue el mismo con el que yo inicié todo este diseño. Voy a ajustarlo muy bien y debe quedar lo más cercano posible al último nudo plano que realicé.
voy a darle el mismo acabado con la misma medida en el otro extremo de la pulsera y aquí ya me quedaría listo para cerrar. Antes quiero mostrarte que más o menos el largo total desde el primer nudo hasta el último de toda la pulsera me da 13.5 centímetros. Si tú quieres que la pulsera te quede más larga, tienes que adaptar la medida, sea que hagas mayor tejido al inicio y al final o ingreses más cantidad de cuentas. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera y aquí vamos a hacer el cierre. En esta ocasión vamos a hacer un cierre nuevamente con la técnica del nudo plano. Como puedes ver, aquí ya finalizamos la pulsera, un diseño que está precioso, perfecto para que dejes volar toda tu creatividad, combines los colores que más te gusten. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también más información sobre los cursos para que puedas empezar a vender estas pulseras y tener un negocio de bisutería que sea rentable. Vamos a crear una pieza delicada y única con mostacillas llenas de color y un dije en el centro para darle un toque especial. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés o coreano. Voy a comenzar tomando 2 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Luego corto con las tijeras aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Paso a través de las 2 hebras de hilo una mostacilla número 6. Puedes usar también un balín de 4 milímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Este nudo lo voy a ajustar muy bien. Me ayudo de la pinza de punta plana para que quede bien ajustado. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Este es el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Con el metro voy a dejar una medida que puede ser de 6-7 centímetros más o menos y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y ya esto me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Cuando ya tengo completamente fijos los hilos, voy a tomar otra hebra de hilo. Esta va a ser de 110 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar también las puntas de esta hebra de hilo. El procedimiento es el mismo. Voy aquí a cortar las puntas deformes. Tomo una de las puntas y la paso por debajo de los hilos centrales y la voy a ubicar en todo el centro de esta manera. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la derecha, pasándola por encima de los hilos del centro formando esta P. La de la izquierda la paso por encima de esta y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que me quede completamente ajustado este primer nudo. Realizo lo mismo en el otro lado. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la argollita que se forma de hilo y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Tomo nuevamente el hilo de la derecha pasándolo por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar nuevamente hasta ajustarlo muy bien. Tomo ahora el hilo de la izquierda pasándolo por encima de los hilos centrales formando la Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con ese mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Continúo realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Estoy realizando nudos planos. El nudo plano está compuesto por un movimiento hacia el lado derecho y por otro hacia el lado izquierdo, para que lo tengas muy en cuenta. Recuerda que tú puedes ajustar las medidas de los hilos dependiendo del largo total o tamaño que quieras para tu pulsera. Aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. En total la voy a dejar de un largo de 4 centímetros. Aquí puedes verlo con el metro.
Si quieres que tu pulsera te quede más larga, puedes hacer un tramo más largo de tejido de nudo plano. Para decorar el centro de la pulsera voy a utilizar mostacillas. Puedes utilizar las que más te gusten. Puede ser mostacillas checas número 10 o puedes usar también Delicas 11.0, ya va a quedar según tu preferencia. La idea es combinar diferentes colores o tonalidades que combinen entre sí. Yo estoy eligiendo aquí una paleta de colores en color morado. Y para decorar la parte central de la pulsera voy a utilizar los dos hilos guía y también los dos hilos anudadores. Voy a iniciar tomando el hilo anudador del lado izquierdo y a través de este voy a comenzar a pasar las cuentas. En esta ocasión los colores yo los tengo completamente combinados y esto mismo es el efecto que va a dar visualmente al pasar todas las cuentas a través de los hilos. Voy a continuar entonces aquí pasando cuentas. Aquí pueden ir viendo cómo va quedando. Para este diseño vas a poder elegir los colores que sean de tu preferencia y combinarlos también entre ellos. Bueno, entonces voy a completar una medida de 5 centímetros. Aquí lo puedes verificar con el metro. 5 centímetros. Vamos a repetir exactamente lo mismo con las siguientes 3 hebras de hilo y respetando la misma medida de los 5 centímetros en cada una de ellas. Como puedes ver, aquí ya terminé de pasar la última parte de las cuentas y así me deben de quedar todas las hebras de hilo. Voy a separar dejando las dos del centro y cada una de las que están en los extremos. Y aquí vamos a hacer una trenza. Los dos del centro van a contar como si fueran una sola. Voy a tomar la hebra que sale hacia el lado izquierdo y la voy a traer pasándola por encima para ubicarla en toda la mitad. Y las dos del centro quedarían hacia el lado izquierdo. Tomo ahora la del lado derecho y la paso por encima ubicándola en el centro, quedando la que estaba antes allí al lado derecho. Traigo las dos que están en el lado izquierdo y las paso por encima para ubicar en el centro. Ahora tomo la de la derecha para ubicarla en el centro pasándola por encima de estas dos. Traigo la de la izquierda y la ubico en el centro y me quedaría así. Ahora tomo las dos del lado derecho y las traigo por encima para ubicarlas en todo el centro. Tomo la del lado izquierdo y las traigo por encima de estas, ubicándolas en el centro. Y ahora sigue la de la derecha. Nuevamente la paso por encima de esta para ubicarla nuevamente también en el centro. Traigo las dos del lado izquierdo y las paso por encima para ubicarlas en el centro. Y hasta aquí lo voy a dejar. ¿Por qué se queda hasta esta parte del trenzado? Porque ya las cuentas se van disminuyendo en cada uno de los lados y entonces la vamos a dejar hasta aquí. Como recomendación para que las mostacillas no se te muevan tanto durante la parte del trenzado es fijar con cinta el tejido de la pulsera en la parte de arriba para que este no se mueva, y lo segundo es levantar los hilos mientras estás realizando la trenza para que por gravedad las cuentas no se muevan tanto. Una vez y tengamos ya lista esta parte, voy a fijar las dos hebras de hilo centrales nuevamente y me van a quedar los dos en cada uno de los lados. Aquí vamos nuevamente a realizar el nudo plano. Entonces tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los dos hilos centrales, el de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco aquí por la orejita que se forma y voy a comenzar a jalar, pero teniendo mucho cuidado porque recuerda que aquí tenemos las cuentas ubicadas en los hilos. Vamos aquí a ajustar muy bien y ya luego vamos moldeando y organizando con nuestros dedos donde está la trenza. Vamos a continuar repitiendo el mismo tejido hacia abajo hasta completar la misma medida que dejamos en la parte del tejido de arriba, es decir, 4 centímetros. Aprovecho para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Vas a encontrar todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Por allá yo les comparto información un poco a veces también diferente a la que suelo compartir aquí en el canal. Aquí ya completé de realizar el tejido. Vamos a cortar todos los hilos que sobran, a quemar y a pegar
sobre el mismo nudo que veníamos realizando. Dos recomendaciones: cortar dejando más o menos unos 2 milímetros y al momento de quemar hacerlo con la parte de la llama azul del encendedor. Y donde finalizó todo el tejido vamos a realizar un nudo sencillo que vamos a ajustar muy bien. Cuando ya tengamos listo este nudo es momento de darle el mismo acabado también en el otro extremo de la pulsera y dejando la misma medida que dejamos al inicio, que sería aquí. Vamos también a utilizar una mostacilla y listo, miren, así me debe de quedar. Ahora quiero que hagamos la decoración central con el dije. Yo voy a utilizar un dije de corazón. Vamos a tomar la argolla. Esta argolla que estoy utilizando es de 5 milímetros. La voy a poner en un lado de la pinza de punta plana y con la otra girándola hacia arriba la voy a abrir. Paso a través de ella el dije. En este caso yo tengo un dije de corazón. Estos herrajes que estoy utilizando son en acero inoxidable. Traigo la pulsera, ubico el centro y voy a pasar a través de esta hebra de hilo con las cuentas del centro. La argolla me voy a ayudar aquí de las manos, me queda más fácil que hacerlo con las pinzas y ya luego sujeto nuevamente con las pinzas cada uno de los lados para cerrarlas. Vamos a cerrarla en la misma dirección en que la abrí, entonces vamos a unirlas nuevamente. Cuando ya yo verifique que esté completamente cerrada la argolla, entonces ya me quedaría lista esta parte de la pulsera. Para colgar la argolla con el dije utilicé dos de las hebras de hilo que venían decoradas con las cuentas. Igualmente tú puedes colgarla solamente de una, sino que a mí me gusta más cómo se ve así. Ya esa parte la dejo a elección tuya. Y ahora que ya tengo aquí el dije, es momento de cerrar la pulsera. Para hacer el cierre voy a utilizar la técnica del nudo plano. Y de esta manera ya me quedaría terminada y finalizada esta pulsera. Un lindo diseño que les traje en el día de hoy para combinar mostacillas, un tejido muy bonito y en el centro esa trenza que le da un abultamiento y un toque diferente a este diseño. Y como siempre es un gusto poder traer para ustedes todas estas ideas creativas. Hoy te quiero invitar a dejar volar toda tu creatividad con una técnica que transforma hilos y mostacillas en una pequeña obra de arte. Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros de grosor. Tú puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que más te guste usar. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo es súper fácil. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba la voy a adelgazar. Debes de tener cuidado para que de pronto no te vayas a quemar. Repito lo mismo con cada una de las puntas de los hilos y cuando ya haya terminado con las tijeras, corto aquellas puntas que a veces quedan un poco deformes y listo. Me quedo en uno de los extremos de las dos hebras de hilo y a través de esta voy a pasar una cuenta. Yo elegí una mostacilla dorada número 6. Aquí realizo un nudo sencillo, súper fácil. Voy a tomar las dos hebras de hilo, voy a empezar a bordear mi dedo de esa manera y luego paso a través de esta argollita nuevamente las dos puntas de los hilos. Jalo muy bien y la idea es que este nudo quede ubicado en el extremo de los dos hilos que tengo aquí. De esta manera voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar, y para pegar hago presión sobre el mismo nudo y de esta manera no se nos va a dañar. Este sería el acabado en el primer extremo de la pulsera. Más adelante lo vamos a repetir en el otro lado también. Esto voy a tomarlo y sujetándolo con mi metro voy a dejar una medida más o menos de 7 centímetros o 6 dependiendo del largo que tú quieras para tu pulsera. Realizo otro nudo sencillo exactamente igual al que les expliqué anteriormente y esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo, tabla con gancho. Y para facilitar la parte tejida que vamos a realizar en este diseño voy a pasar por debajo un encendedor o algo que ayude a realzar y a subir los hilos. Para continuar con el diseño vamos a tomar otra hebra de hilo. Esta es de 110 centímetros y nos va a servir para realizar la parte tejida como tal. Paso una de sus puntas por debajo de los hilos centrales y la otra punta la voy a dejar por encima. Así va a ser más fácil poder ubicar en el centro este hilo que es mucho más largo.
Aquí lo ubico en todo el centro, debajo de los hilos centrales. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a traer por encima de los hilos centrales. Aquí tú puedes apreciarlo mucho mejor y aquí vamos a formar una figura de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con este mismo, pasándolo en esta ocasión por debajo de la unión de todos los hilos centrales, por donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar sosteniendo siempre todos los hilos para que no se me vayan a mover porque es el primero que estoy realizando. Termino de jalar completamente, lo ajusto muy bien y debe de quedar bien pegado a ese primer nudo sencillo que habíamos realizado. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. De esta manera. El de la derecha lo traigo por encima de este, lo paso por debajo de la unión de todos los hilos nuevamente donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta que quede bien ajustado. Aquí voy a formar un primer nudo plano. Vamos a realizar nuevamente un segundo nudo plano para que te quede más claro. El hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma la cruz. Lo saco por la orejita, comienzo a jalar hasta que se ajuste súper bien. Tomo ahora el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de los hilos que se forman aquí en la intersección. Lo saco por la orejita, jalo y ajusto completamente. Ese sería un segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo esto mismo hasta completar en total más o menos una medida de 1 centímetro o 4 nudos planos completos. Aquí ya estoy formando lo que sería el tercer nudo plano y como puedes ver, el paso a paso y el patrón es exactamente igual. Igualmente, más adelante cuando yo te enseñe las medidas de la pulsera vas a poder también definir si la quieres dejar más larga y hacer el tejido más largo o si quieres dejarla del tamaño que yo te traje en esta ocasión. Cuando ya haya finalizado el cuarto nudo plano completo, aquí vamos a tomar entonces las mostacillas. Yo estoy utilizando mostacillas o chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8. Puedes utilizar también cuentas de 2 milímetros y te queda muy bien en este diseño que voy a realizar. Estas son esmeriladas, me encanta cómo se ven y voy a utilizarlas en esta combinación de colores que tú ves aquí. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para continuar vamos a tomar entonces las dos hebras de hilo del centro y vamos a separarlas de esta manera. Vamos a empezar a introducir por esta primer hebra de hilo las mostacillas que voy a utilizar. La idea es pasarlas primero por ambas hebras de hilo, las que voy a utilizar en todo el diseño, que en total van a ser 19 en cada una de las hebras de los hilos, pero ten presente que esta cantidad puede variar dependiendo del largo total que tú quieras dejar también la pulsera, es para que lo tengas por favor muy en cuenta. Aquí acabo ya de pasar las primeras 19 en esta primer hebra de hilo de la derecha. Ahora paso la misma cantidad, 19 mostacillas, en la hebra de hilo que está hacia el lado izquierdo. Lo hago rápido porque igualmente tú ya esta parte la sabes hacer muy bien. Aquí cuando ya haya finalizado voy a organizar nuevamente las hebras de hilo, las cuentas, voy a fijar los hilos para comenzar y continuar con la siguiente parte del diseño. Lo primero que vamos a hacer, y yo quiero que tengan en cuenta, es que en esta parte donde se forma esta montañita de hilo que está ubicada en mi diseño hacia el lado derecho, es donde yo sé que tengo que subir la cuenta. Voy a subir entonces la que tengo aquí hacia la parte derecha de los hilos. Y eso también me indica que el tejido lo voy a hacer hacia el mismo lado. Tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales. Aquí, mira, voy a bordear lo que es la mostacilla de esta manera. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de esta y me devuelvo nuevamente pasándola por debajo de la unión de todos los hilos. La saco entonces aquí por la orejita. Mira, aquí te estoy mostrando la unión de los hilos
la saco por la orejita y comienzo a jalar completamente, pero aquí voy a hacer un movimiento en diagonal. ¿Sí lo ves? Mira, en diagonal. Y con mi dedo también hago un poco de presión sobre la cuenta mientras voy jalando y ajustándolo bien para que el diseño como tal quede bien hecho. Ahora, ¿qué sigue? Cuando ya tenga esto listo, quiere decir que sigo con la siguiente cuenta. En este caso sería la del lado izquierdo, ¿cierto? La de este lado. Aquí la voy a subir. Pero también otra guía que puedes tener es la montañita de hilo. ¿Recuerdas que la otra estaba a la derecha? Pues bien, aquí esta se va a ubicar hacia el lado izquierdo. Aquí te la voy a mostrar, mírala. Entonces, el hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. Recuerda que aquí el tejido lo vamos a hacer hacia la izquierda. Paso el hilo de la derecha por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Nuevamente lo saco entonces por la orejita que se forma y comienzo nuevamente a jalar. Y aquí de nuevo formo una diagonal, pero mira la dirección en la que la estoy formando. Cambié de dirección. Aquí la puedes apreciar mejor. Y listo, mira. Aquí nuevamente se forma la montañita de hilo, termino de ajustar muy bien y listo. Voy a unir en este caso la siguiente cuenta que es la de la derecha, que sería este rosadito claro. Vamos a realizar aquí entonces el nudo nuevamente hacia el lado derecho, exactamente igual como ya lo hemos venido realizando. Y nuevamente aquí vamos entonces a jalar formando esa pequeña diagonal pero hacia el otro lado y yo aquí hago siempre presión con las mostacillas para que queden bien ubicadas, para que el tejido que envuelve la mostacilla quede bien hecho. Voy a continuar con la del lado izquierdo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido realizando hasta el momento. Y de aquí en adelante es comenzar a repetir ya lo mismo intercalando las mostacillas entre la derecha, la de la izquierda y así sucesivamente. Este es un diseño que es muy bonito donde vas a poder combinar una gran variedad de colores tanto de mostacillas también como de hilos, así que te animo para que hagas este diseño. Además es fácil y queda precioso. Lo vas a poder hacer para ti, para regalar o para vender y poder generar ingresos también desde la comodidad de tu casa. Quiero invitarte a que te unas también a mi comunidad de Instagram y de TikTok, donde les estoy compartiendo información un poco diferente a la que suelo subir también en los videos de aquí del canal. Recuerda que encuentras toda la información, todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Te voy a estar esperando por allá. La última cuenta que está ubicada hacia el lado izquierdo, realizo el nudo también hacia la izquierda y aquí voy a finalizar realizando 4 nudos planos completos o la cantidad de 1 centímetro. Voy a iniciar realizando el tejido hacia la derecha y luego voy a hacer el nudo hacia la izquierda y voy a continuar así sucesivamente hasta completar los 4 nudos planos completos o la medida que necesito, en este caso 1 centímetro, que fue lo mismo que dejé al inicio de la pulsera. Aquí vamos a cortar, a quemar y a pegar los hilos que sobran de cada uno de los lados y listo. Muy bien, miren, aquí ya tengo prácticamente terminado. Vamos a realizar un nudo sencillo que fue igual al que hicimos al inicio. Lo ajustamos súper bien y vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y aquí ya lo tengo listo y terminado. Voy a mostrarles el largo total de toda la pulsera con las medidas e indicaciones que les di, más o menos 13 centímetros. Si la quieren más larga, tienen que ajustar las medidas a la medida que necesiten o requieran. Para cerrarla voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Terminado y finalizado este nudo corredizo y por supuesto esta preciosa pulsera que les traje en el día de hoy. Una técnica que es muy fácil de hacer y queda muy bonita. Las invito para que la hagan y se diviertan y se disfruten mucho este paso a paso. Como siempre es un gusto poder traerles muchas ideas creativas. Recuerden que en el canal encuentran muchos más tutoriales para que vayan y continúen aprendiendo. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.